Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres y en la tierra paz. Para con los hombres. Que Cristo Jesús esté en nuestros corazones. Donde quiera que estés, te mando un gran saludo en el nombre de Cristo Jesús. La Iglesia de Cristo en Quintana Roo, México, presenta un estudio del libro de Efesios en el capítulo 2, verso 1 al verso 10. Recordemos que somos salvados por la gracia de Cristo Jesús. No es por nuestros propios méritos, pues es don de Dios. Te invito a que nos acompañes en este momento para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Iniciamos. En estos 10 versos estaremos analizando verso 1. Él os dio vida a vosotros. 2. Anduviste viviendo en otro tiempo. 3. Vivimos en otro tiempo en los deseos. 4. Dios que es rico en misericordia. 5. Aún estando muertos en pecados. 6. Y juntamente con Él nos resucitó. 7. Las abundantes riquezas de su gracia. 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. 9. No por obras, para que nadie se gloríe. 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Acompáñanos a analizar estos 10 versos en el nombre de Cristo Jesús. El apóstol Pablo, haciéndoles un recordatorio a los de Éfeso, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En la traducción lenguaje actual nos dice de esta forma: Dios nos da vida. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Muertos. Esta palabra muertos debe de entenderse muertos espiritualmente, separados de Dios, no hay relación con Dios. La siguiente frase, delitos, se refiere a las cosas que van en contra de todo lo bueno de Dios, homicidio, violación, etc. Acción que va en contra de lo establecido por la ley y que es castigada por ella con una pena grave. La siguiente frase, pecados, en términos generales, todo lo malo que pueda existir en este planeta, hacer lo malo ante la autoridad terrenal y ante Dios, robar, matar, etc., se considera que va contra la voluntad de Dios. Por otro lado, puede haber un estado de muerte moral y espiritual. El hombre es un ser complejo. Se le suele describir como una combinación de cuerpo y alma. Es pues muy posible que alguien manifieste una vida física y mental muy vigorosa, aunque esté al mismo tiempo muerto espiritualmente. Para estar vivo espiritualmente, uno debe estar consciente de las realidades divinas
de la fe y amor hacia Dios, de la relación con las cosas eternas e invisibles. El alma que no está en comunión con Dios está espiritualmente muerta. Dios es vida, la separación de Dios es la muerte. Delitos. Una caída o un fracaso moral o espiritual. Aunque la palabra significa una falla moral, debemos de entender que lo que está implicado no es de naturaleza impersonal, lo que quiere decir no es solo la violación de un juego de reglas, como luego se hace claro. Lo que está en juego es la relación de cada persona con Dios. Pecados. En el griego significa el no haber alcanzado una meta o un camino, de modo que el término puede ser usado para describir un error intelectual o fracasos morales. Las dos palabras delitos y pecados prácticamente son sinónimas en nuestro texto. Describen la manifestación individual de la hostilidad contra Dios del hombre irreverente. En este verso estaremos mirando un recordatorio de su vida pasada, tiempo pasado. El apóstol Pablo menciona en este verso, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En la Biblia, traducción lenguaje actual, seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Podríamos ir enumerando las cosas malas y desagradables que a Dios no le gusta. En términos generales, hombre o mujer sin Dios, claro que le gusta. Se hace cosas feas sin Dios. Aquí es lo que el apóstol Pablo les dice a los de Éfeso. Espíritu que ellos tenían, ahora lo tienen todas aquellas personas que son desobedientes y cometen delitos y pecados y van en contra de la autoridad terrenal y contra Dios. Dios ya no quiere que todo aquel que ya es parte de esa gracia de Dios no regresara a esa vida que anduvisteis en otro tiempo. Por otro lado, Pablo nos enseña que este es un estado de muerte, es de intensa actividad. Pablo lo describe como dirigido y dominado por el mundo, la carne y el demonio. Son un lugar común del lenguaje moderno. Dominan a los que tratan de vivir sin Dios. Estos gentiles conversos anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo denota una vida moldeada de acuerdo a los patrones y objetivos irreligiosos que producen la ruina moral. El apóstol ya ha definido esta corriente al hablar de aquellos delitos y pecados en los cuales sus lectores gentiles anduvieron en otro tiempo. En otro tiempo. La palabra traducida en otro tiempo enfatiza que este ambiente ya no es el ambiente de la vida del creyente. Pablo quería que sus lectores supieran que ya no eran lo que habían sido, dado que se habían movido a una nueva esfera. En otro tiempo, habían andado en delitos y pecados. El verbo andado en este contexto significa vivido y es traducido
de esa manera en versiones modernas. Andar implica actitudes, relaciones, acciones, metas. En resumen, todas las maneras en que una persona se muestra a los demás. En la vida de un inconverso, todas esas maneras de expresión de su ser surgen y ocurren en una atmósfera de hostilidad hacia Dios. Todo el ambiente está contaminado, conforme al príncipe de la potestad del aire. Era una existencia de esclavos. Estaban bajo el control de un poder maligno. Sus vidas estaban determinadas por ese poder. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo define la palabra desobediencia como la oposición, sí, como la oposición obstinada a la voluntad divina. Hijos de desobediencia son aquellas personas que tienen por carácter distintivo de su rebelión con Dios, la desobediencia. Mundo. Esta palabra se usa en la Biblia en varios sentidos. Por ejemplo, hablamos del mundo de la literatura, de mi mundo personal, del mundo de los deportes. El mundo puede significar el universo que Dios creó. El mundo también puede referirse a la humanidad en su totalidad. De tal manera amó Dios al mundo. Pero el mundo también es el ámbito en el cual la gente se rebela contra Dios. Está contaminado por el mal. Mundo puede ser usada para referirse a la esfera que es dominada por el pecado y se caracteriza por la rebelión contra Dios. Hijos de desobediencia. En esta frase Pablo afirma 4 cosas. Miremos la primera. Este poder maligno, espíritu maligno, aún está en acción. El hecho de la salvación centrada en la resurrección de Jesús no ha detenido la actividad de Satanás. En la resurrección de Jesús, Dios demostró la condenación eventual del mal. El dominio de Satanás sobre los creyentes ha sido frustrado. Esto ya ha ocurrido, pero el mal aún es una fuerza activa y poderosa en el mundo. Los lectores de Pablo podrían verificarlo solo con mirar alrededor. También nosotros hoy en día podemos verificar lo mismo al mirar las cosas que están pasando a nuestro alrededor, en otros países, en nuestro propio estado de México. Segundo, Satanás es un rebelde contra Dios en cualquier forma. La rebelión es su obra en los seres humanos. Los seres humanos son sus instrumentos para rebelarse en contra de Dios. El poder de Satanás es activo en la persona del que se rebela contra Dios. Tercero, la rebelión contra Dios describe la situación humana fuera de la redención. Hay guerra entre el pueblo no redimido y Dios. Pablo enfatiza que esta guerra no representa la voluntad ni los propósitos de Dios. Resulta increíble que la gente se rebela contra su Creador. Cuarto, la rebelión contra Dios es pecado. La gente puede mentir, robar, engañar, puede ser arrogante, prejuiciosos, cobardes. Estas acciones y actitudes, sin embargo, no constituyen el problema central. Estos son solo síntomas de otra situación. La fuente del problema primordial de la gente
es su separación de Dios. La gente que rechaza la gracia de Dios está rebelándose contra aquel a quien debe toda su suprema lealtad. Sus vidas no están determinadas por el poder de Dios, sino por el poder del mal. Aquí miramos, recuerdan su vida sin Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En la traducción lengua actual, antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón, merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás. Miramos cómo el apóstol Pablo se incluye en este verso diciendo que él, así como los de Éfeso, en tiempo pasado, eran hijos de ira, vivían en los deseos de la carne, placeres, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. En pocas palabras, hacían la voluntad del demonio. Pero ahora ya no deben vivir en esos deseos de la carne ni pensamientos, que sean santos, personas diferentes, sin mancha. Los que viven en los deseos de la carne y pensamientos malos son hijos de ira. Si son hijos de ira, nos hacemos una interrogante. ¿Quién será entonces su Dios de estas personas? La respuesta, creo, ya lo sabemos, no es necesario mencionarlo, ¿verdad? Por otro lado, los deseos de nuestra carne. Cuando Pablo dice la carne y los pecados de la carne, refiere mucho más que a los pecados carnales, corporales y sexuales. En Gálatas 5:19 al 21, Pablo enuncia y enumera los pecados de la carne. Es verdad que comienza con adulterio, fornicación, pero según su lista, entre otros son idolatría, enemistades, iras, contiendas, envidias, sediciones y herejías. La carne es la parte más baja de nuestra naturaleza. Es aquella parte o frase que ofrece el pecado, una cabeza de puente o un punto de ataque. El significado de la carne varía de una persona a otra. La debilidad de uno puede estar en su cuerpo y su riesgo ser el pecado sexual. El pecado de otro puede radicar en cosas espirituales y su riesgo ser el orgullo. El pecado de otros puede estar en las cosas terrenales y su riesgo en la ambición indigna. El pecado de otro puede radicar en su pensamiento con riesgo de envidiar, contiendas, todos estos pecados de la carne, que nadie piense que por haber escapado a los pecados más groseros del cuerpo, ha evitado los pecados de la carne, o que por tener un cuerpo difícil de controlar, sea el único en lucha contra los pecados de la carne. La carne es todo aquello que en nosotros da oportunidad al pecado. Es la naturaleza humana sin Dios. Vivir de acuerdo a los dictámenes de la carne es vivir simplemente de tal manera que nuestra naturaleza humana más baja, la peor parte de nosotros, domine nuestras vidas.
hijos de ira. Significa que hay muchos hombres amargados porque creen que esta vida nunca ha logrado lo que merece, sus talentos, sus dones y obras. Esto puede ser verdad, pero ante Dios nadie merece otra cosa que condenación. Si Dios nos tratara como merecemos, para el mejor de nosotros, no habría otra cosa que condenación y castigo. Es únicamente su amor en Cristo el que perdona a los hombres merecedores solo de castigo. Hombres que habían ofendido su amor y quebrantado su ley, solo merecen la cólera de Dios. Pero sin embargo, Dios, por su gran amor que nos tiene, nos perdona de todo pecado y de toda ira. En este verso, el apóstol Pablo les recuerda a los de Éfeso la misericordia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Misericordia. Esta palabra misericordia nos referimos a la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y también puede ser entendida cualidad de Dios en cuanto ser perfecto, por la cual perdona los pecados de las personas. Aquí en este verso nos dice que Dios es tan misericordioso que perdona cualquier tipo de pecado, perdona a las personas de cualquier delito y pecado que haya cometido, siempre y cuando esa persona quiera ser una persona diferente, una persona sin mancha y quiera enmendar su conducta ante Dios. Dios es rico en misericordia, con ese amor con que nos amó, muriendo en la cruz por la humanidad, para que nos acerquemos más a Él. Por gracia sois salvos. Entonces, ha sido ya colocado el escenario para uno de los más grandes pasajes de la Biblia. Con los más directos y realistas, Pablo ha descrito la condición prevaleciente de la humanidad. Muchas personas estaban en la esfera de la muerte, rebeldes contra Dios, sin posibilidad alguna de liberarse a sí mismas y mereciendo el castigo que debería esperarse de parte de un Dios santo. Pero Dios, la traducción ciertamente capta la fuerza de la transición. Pablo introduce algo nuevo en la triste escena que ha presentado. Introduce un nuevo punto de vista. Dios no actúa como si estuviera estado esperando a actuar con enojo. No se mueve con furia vengativa para sacudir su ira como aquellos que se rebelan contra Dios. Los pecadores merecen su ira, pero Dios no responde con ira. En este verso lo primero que escribió Pablo sobre Dios es la palabra que los pecadores necesitaban oír desesperadamente. Esa palabra es misericordia. El equivalente hebreo de la palabra neotestamentaria significa el persistente amor de Dios. El amor es un aspecto de la misericordia, rico en misericordia. Con esa frase, Pablo describe el ámbito de la misericordia de Dios. No es una misericordia inadecuada, mísera, escasa. El cielo es testigo de que el pecador que Pablo ha descrito no puede ser ayudado con una misericordia escasa, pero no tiene por qué preocuparse por eso. Los depósitos de la misericordia de Dios están repletos, son más que adecuados para enfrentar las necesidades del pecador.
En otra carta, Pablo escribió: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Por su gran amor con que nos amó. Uno de los principales significados del amor de Dios es que se extiende a quienes no lo merecen. Dios amó cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, como hijos de la ira. Todos merecían cualquier juicio que correspondiera a sus delitos, pero a la vez que merecían la ira, todos los creyentes han recibido el amor de Dios. En esta primera parte de este video, vamos a continuar con un segundo video del capítulo 2 del libro de Efesios, del verso 1 al verso 10. Que Cristo Jesús nos bendiga y nos siga bendiciendo a todos donde quiera que estés. Amén. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios, en las alturas, gloria a Dios, gloria a Dios, en las alturas, gloria a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios, en las alturas, gloria a Dios, en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz,